Buenos días con todos, con todas. Bienvenidos al quinto foro de esta serie de análisis que se han venido realizando respecto a decretos, respecto a políticas públicas generadas en este gobierno de Guillermo Lasso. Mi nombre es Alex Naranjo, soy ecologista, investigador, también parte del colectivo agroecológico del Ecuador y bueno, actualmente desde FIAN. Muy agradecido por la invitación aquí en mi casa, como siempre considero Acción Ecológica. Eh, Empecemos. Históricamente en Latinoamérica se ha privilegiado las políticas públicas encaminadas a fortalecer el modelo agroexportador. Este es un sistema compuesto de cultivos homogéneos que ocupan las zonas más fértiles del país y se benefician de infraestructura, presupuesto, leyes y tratados comerciales internacionales para procurar su control territorial. Tras este modelo existen acuerdos entre las élites económicas y los gobiernos de turno a fin de construir políticas públicas ajustadas a sus intereses. Intereses que en muchos casos no privilegian los derechos humanos sobre el capital. Pero detrás de esas cifras que anuncian siempre los gobiernos, de crecimiento en productividad de los cultivos, sobre todo los de exportación, existen externalidades relacionadas con el uso de agrotóxicos, por ejemplo, que son asumidas por los cuerpos de los trabajadores y trabajadores rurales, por sus familias y por la naturaleza. Estas externalidades incrementan las deudas ecológicas, históricas, la de cuidado, la de bienestar social, lo que profundiza las desigualdades en los territorios de la agroindustria. Justamente para ampliar sobre estos temas, el tema que nos invita y nos convoca el día de hoy, contamos con la presencia de 4 personas muy importantes para para este análisis. Primero, tenemos la presencia del compañero Carlos Vicente. Él es farmacéutico de formación, él es coordinador del programa en América Latina de la Organización Internacional GRAIN y parte de la Alianza por la Biodiversidad. Apasionado por la agroecología, es de las personas que pensamos que apostar en la soberanía alimentaria es la única forma de superar la crisis climática que atraviesa el mundo. Nos acompaña también el compañero Jorge Acosta. Él es fundador de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos ASTAC, muy cercano a las demandas de los trabajadores y trabajadoras bananeras, defensor de la naturaleza y fuerte crítico del uso de los agrotóxicos, sobre todo en las fumigaciones aéreas. Gracias a su trabajo, hoy en Ecuador existe una sentencia que permite la sindicalización por rama de la actividad laboral para que los empleados formen un sindicato. Eso hablaremos con Jorge. Jorge nos ampliará un poco más cuáles son las perspectivas de ello. También nos acompaña la compañera Elizabeth Bravo. Ella es ecologista, es bióloga, es profesora, investigadora, presidenta de Acción Ecológica, encargada del tema de agronegocio y soberanía alimentaria, aportando con sus trabajos importantes criterios desde la perspectiva de la ecología política y de los derechos de la naturaleza. Coordina actualmente la Red por una América Latina libre de transgénicos, RALT. También nos acompaña la compañera Verónica Potes, defensora de los derechos humanos y de la naturaleza, abogada de la Universidad Católica de Guayaquil, máster en asuntos internacionales, máster en Derecho, comparte sus conocimientos como profesora en la Universidad Central del Ecuador y es miembro de la Alianza de Derechos Humanos en Ecuador y de la Oficina de Derechos de la Naturaleza. Para todos y todas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Siempre bueno, nos piden que planteemos las reglas del juego en el tema del foro. Y bueno, es información relevante para los panelistas. Vamos a tener primero una ronda de 10 minutos para que ustedes puedan presentar su tema. Luego vamos a hacer una segunda ronda de 5 minutos para tal vez ir afinando o ir colocando algunas cosas que se quedaron pendientes en la discusión anterior y un poco retroalimentar el tema, tal vez con los aportes de los otros compañeros también, como para poder interactuar. Y por último, vamos a hacer una recolección de preguntas y tendría cada uno 5 minutos para responder cada pregunta. Invitarles a quienes nos escuchan a colocar sus preguntas a través de el Facebook Live de Acción Ecológica que está ahorita recolectando todas las inquietudes que se presenten de los aportes de los compañeros y compañeras.
no les canso más, yo creo que podemos empezar con el tema del foro. Y bueno, empezamos con el compañero Carlos Vicente, quien nos habla de las formas como la transnacional Monsanto ha venido permeando históricamente las instituciones del Estado, sobre todo el Estado argentino, pero también de los países del Cono Sur, en búsqueda de sostener su presencia y su control sobre los territorios de la soja, ¿no? En el Cono Sur. Ahí vemos la ley Monsanto de semillas en 2016, o esta planta que intentaron incluir de semillas en las Malvinas en el 2012, 2014, en desmedro obviamente de los derechos a la salud y a la vida de los pueblos fumigados. Carlos, bienvenido. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Alex, por esta presentación. Contarles que soy uno más del equipo de Grain en América Latina, no soy el coordinador, junto a Larisa Packer y Ramón Vera, y que, bueno, agradezco profundamente esta oportunidad de compartir con ustedes a Acción Ecológica, las compañeras y compañeros que son hermanos en el camino y con los que compartimos tantas luchas en estos últimos 25 años nada menos. Y bueno, mi responsabilidad un poquito es aportar a todo lo que con mucho interés voy a escuchar sobre la situación de Ecuador y las lamentables transformaciones que están teniendo en la actualidad, sobre la experiencia argentina, que justamente se remite a estos últimos 25 años, cuando Monsanto logra en marzo de 1996 la autorización de la soja transgénica resistente al glifosato, la soja RR, que en estos justamente 25 años pasó a ocupar una superficie que, bueno, ahora está por sembrarse nuevamente, pero llegó a tener 20 millones de hectáreas en todos nuestros territorios. Entre soja y maíz transgénicos vamos a tener esta primavera-verano cerca de 24 millones de hectáreas de monocultivos de soja y maíz transgénicos, fumigados con más de 250 millones de litros de glifosato y más de 600 millones de litros de agrotóxicos en general. Entonces, imagínense ustedes lo que significa esto en nuestros territorios. Aquí, a 200 metros de donde yo vivo, comienza parte de esa República Unida de la Soja, que además ha logrado extenderse a Brasil, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia, ¿no? Es realmente un paradigma de cómo actúan las corporaciones para imponer el agronegocio, y voy a referirme a tres ejes centrales de esta imposición. Uno es el recurrir a la ilegalidad, o sea, las corporaciones siempre piden seguridad jurídica, pero no les importa violar las leyes nacionales para imponer los transgénicos y su modelo de agricultura industrial que bien describió Alex. En segundo lugar, las vías jurídicas, que en el caso de Argentina no se refirió a arbitrajes internacionales, sino a demandas que se hicieron en la Unión Europea para cobrar regalías. Y en tercer lugar, a la modificación de las leyes nacionales para lograr sus objetivos, ¿no? Todo esto estuvo presente en estos 25 años de historia de la imposición de la soja transgénica en el Cono Sur, y lo voy a tomar en estas tres etapas. La primera etapa fue el lograr aprobar la soja en Argentina, con un expediente que se presentó solo en inglés, que fue autorizado en apenas un mes y medio por el entonces secretario de Agricultura, que en este momento es el canciller de la Argentina, Felipe Solá, ¿no? No hubo una ley para la autorización de los transgénicos, no hubo un debate público, no hubo ninguna consulta ciudadana. Se aprobaron así y comenzó a sembrarse masivamente en Argentina. Pero inmediatamente, Monsanto, con la connivencia de los productores de soja y los semilleros, comenzaron a comercializar ese grano de soja como semilla dentro del país y fuera del país. O sea, pasaron clandestinamente a Paraguay y a Brasil miles de toneladas de granos de soja que se empezaron a sembrar ilegalmente en esos países, porque Brasil y Paraguay en esos momentos tenían prohibido el cultivo de transgénicos, ¿no? Esta clandestinidad no fue en ningún momento denunciada, la venta ilegal de la semilla tampoco fue denunciada por Monsanto, sino que al contrario, se dio vía libre para que esto ocurriera,
hasta que en el 2003, cuando ya en estos territorios de Brasil y Paraguay, por ejemplo en Brasil, en Río Grande do Sul, el 50% de la soja que se cultivaba era soja transgénica, los productores y Monsanto hicieron público que esto era así y dijeron, bueno, no queda más remedio que autorizar la soja, ¿no? Y esto logró que el gobierno de Lula y el gobierno de Paraguay autorizaran el cultivo de la soja transgénica. Entonces aquí vemos este primer mecanismo, cómo a partir de la ilegalidad se logra quebrar las restricciones y las prohibiciones a nivel nacional. Y esto se ha multiplicado en el mundo, ¿no? En este momento en Argentina que estamos luchando contra el cultivo del trigo transgénico, que sería el primer trigo transgénico aprobado en el mundo, que no está autorizado para su comercialización, pero sin embargo la empresa que lo quiere promover, Bioceres, acaba de declarar en su balance anual en la Bolsa de Nueva York que tiene sembradas en Argentina ya 50.000 hectáreas de trigo transgénico, ¿no? Entonces, las leyes les importan a ellos cuando los benefician, cuando no, no tienen ningún problema en violarlas. Y a partir del 2004, cuando ya la soja transgénica empieza a cultivarse autorizada en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina y en Bolivia, allí Monsanto dice, ah, no, no pueden estar cultivando esta soja sin pagar regalías por las semillas, ¿no? Y en ese mismo momento empieza a reclamar por el pago, por el cambio de la ley de semillas en Argentina, de manera que garantice que quien guarda semilla pague regalías por guardar esas semillas, o sea, cada vez que se guarda semilla para volver a sembrar, quieren que se pague regalías y porque se paguen regalías en la Unión Europea. Y ahí empieza esta segunda instancia en la cual Monsanto denuncia a Argentina en tribunales de la Unión Europea, en Inglaterra y en España, pidiendo que se paguen, en principio pedía $2 por tonelada de soja que se importaba, porque Argentina no había modificado la ley de semillas en el país, los agricultores no pagaban regalías por guardar semillas, entonces quisieron cobrar esas regalías en la Unión Europea. Imagínense lo que significa esto, ¿no? Que los barcos en algún momento fueron incluso secuestrados para que se pudieran cobrar las regalías. Bueno, los tribunales europeos, primero en España, luego en Inglaterra, rechazaron estos reclamos de Monsanto y finalmente en el año 2010 Monsanto retira todas estas demandas y Argentina evita el pago de esas regalías en la Unión Europea. Pero como digo, fue a través de tribunales y de demandas en la Unión Europea. Y la tercera vía, que se puso en práctica muy efectivamente en el año 2012, es la de buscar modificar las leyes de semillas en el país para efectivamente poder cobrar estas regalías. Y en el año 2012, como decía Alex, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Estados Unidos, en el Consejo de las Américas, en una reunión, muestra un folleto de Monsanto y anuncia que Monsanto va a construir en Argentina una planta de procesamiento de maíz transgénico en el barrio Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, y que Argentina va a modificar su ley de semillas para que Monsanto pueda cobrar estas regalías sobre las semillas. Esto se pone en marcha, esto fue en junio, en el mes de agosto el ministro de Agricultura anuncia la construcción de la planta y la modificación de la ley de semillas, y allí comienza una larga historia de lucha de muchas organizaciones campesinas, ecologistas, sociales, sindicales de Argentina y de derechos humanos por frenar la modificación de la ley de semillas. Durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, logramos que no ingrese ningún proyecto al Parlamento, pero ya con Macri en el gobierno, en el 2019, el Ministerio de Agricultura manda un proyecto de ley de modificación de la ley de semillas y Cambiemos, el partido de Macri, logra en una comisión de agricultura sacar un dictamen por el cual se modifica la ley de semillas y se cobra regalías cada vez que un agricultor guarda semillas, de soja o de cualquier semilla que tenga derechos de obtentor.
seguimos la lucha, hicimos actividades en la calle, hicimos movilizaciones, hicimos muchos documentos, campañas de firma, y finalmente logramos que ese proyecto que tenía una aprobación de la comisión nunca llegara a ser tratada en la Cámara de Diputados. En el diciembre del 2019 ese proyecto pierde estado parlamentario y en este momento sigue el lobby corporativo para el trigo transgénico, para la soja, para que se modifique la ley de semillas. De hecho, este año, hace unos pocos meses, y ya con esto voy terminando, Monsanto, Bayer ahora, Bayer Monsanto, anuncia que deja de comercializar soja en Argentina y retira toda la tecnología, que se va a poder seguir cultivando la vieja tecnología, pero no introduce nueva tecnología, y esta es una presión más claramente para que se modifique la ley de semillas. Entonces, como decía antes y resumiendo, las corporaciones actúan desde la ilegalidad, van a arbitrajes o a demandas judiciales, tratan de modificar la legislación o amenazan con no hacer inversiones en los países, como es en este caso el retiro de la soja. Lo cierto es que este modelo de la República Unida de la Soja, que Syngenta bautizó en el 2003, sigue vigente en nuestros territorios, pero que al mismo tiempo en todo el Cono Sur la resistencia es muy fuerte. Hemos logrado importantes triunfos porque la planta de Malvinas Argentinas de Monsanto en Córdoba nunca se construyó, porque la ley de semillas no se modificó. Y como decía Alex, las organizaciones sociales, las organizaciones ecologistas, seguimos apostando a la construcción de la soberanía alimentaria desde una agroecología de base campesina. Sé que ese es el mismo camino que ustedes están recorriendo en Ecuador y realmente es muy lindo poder compartir esta charla, ansioso de escucharlos y luego de seguir participando en lo que viene. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Carlos. Carlos, en su primera exposición nos plantea justamente estas formas tramposas, ilegales, inconsultas, con las que la transnacional Monsanto ha intentado imponer sus lógicas capitalistas y sus formas de controlar los espacios agrícolas en Argentina, ¿no? Sobre todo desde los cultivos de la soja transgénica. Sobre ello, tantos los impactos ambientales como sociales que existen en esas zonas son innumerables y los estudios respecto a esto son en demasía importantes para demostrar la problemática que existe sobre el uso de glifosato. Glifosato que para nuestro país es el principal herbicida consumido a nivel nacional también, ¿no? Damos el paso al compañero Jorge Acosta, del sindicato de rama bananero STAC, ya no sé si se mantiene el nombre anterior que decía, pero bueno, me parece, bueno, Jorge nos acerca a la realidad de los trabajadores y trabajadoras del campo, y también nos va a presentar una perspectiva de lo que significa esto del sindicato de rama en la lucha por los derechos humanos, de la salud, de la naturaleza, de los trabajadores rurales, ¿no? Jorge, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un saludo para todas y todos. Mi nombre es Jorge Acosta, soy el fundador de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos ASTAC, que nació en el 2007 como coordinadora de trabajadores bananeros y que nuestra primera acción fue dirigir una demanda en Estados Unidos contra fabricantes de un plaguicida que se llama Mancozeb, que luego ampliaré un poco más la información sobre las acciones que se hicieron y los resultados a la fecha sobre este plaguicida, ¿no? Lo que estaba diciendo yo es de que en esta exposición voy a hablar sobre dos actividades agroindustriales muy importantes que son el banano y la producción de palma aceitera. Pero ¿por qué escojo estas dos actividades? Porque estas dos actividades, ya en el 2010, una relatora especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud informó en el Consejo de Derechos Humanos que en la actividad bananera y en la de palma aceitera hay una forma análoga a la esclavitud. Es decir, que estas actividades agroindustriales rurales que
se sustentan en el hecho de que son productivas, que generan empleo. Lo que realmente ha pasado es que han llevado una forma de esclavitud a miles de trabajadoras y trabajadores del campo, de la zona rural, ¿no? En el Ecuador la producción de palma aceitera se remonta al año de 1953, teniendo como base principal las zonas de Esmeraldas y en ese entonces Santo Domingo de los Colorados, ¿verdad? Y a la fecha la producción o las siembras de palma aceitera, que ya no está únicamente en Esmeraldas y Santo Domingo, sino que está regada en toda la costa y particularmente en la región amazónica, llega a 319,000 hectáreas cultivadas. Esto significa que hay una desforestación brutal en estas áreas, que en el entre el 2014 y 2016 se hablaba de un promedio de deforestación anual bruta de 94,353 hectáreas por año. Esa es una de las actividades. Otra actividad importante también, porque es considerada la segunda actividad económica del país después de la producción de petróleo, se disputa el segundo puesto con la producción de camarón. Otra de las actividades extractivas depredadoras del ambiente y de la naturaleza es el banano. El banano, según las estadísticas, se conoce que llegó o se comenzó a producir en 1910, siendo en el 1954 que el Ecuador se convierte en el primer país productor exportador de banano del mundo. Se exportan semanalmente 7 millones de cajas de banano a todos los mercados del mundo. Igual, como dije antes, esta actividad también fue señalada por la relatora especial de Naciones Unidas, Gulnara Sahinyan, ¿no?, sobre que existe una forma análoga a la esclavitud. Para ese entonces, nosotros habíamos denunciado el uso del mancozeb, que es un pesticida, ¿verdad?, que es muy peligroso, y eso lo establecen las propias regulaciones de la EPA, de la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos, que restringe su uso a varias cosas, como por ejemplo de que nadie puede estar cerca de una plantación que está siendo tratada con mancozeb, que además nadie puede ingresar a una plantación que ha sido tratada con mancozeb hasta 24 horas después. Pero la realidad, que la conocemos todos los ecuatorianos, es otra. Las plantaciones de banano están al pie de carreteras, al pie de poblaciones. Los trabajadores están dentro de la plantación y son fumigados, todos fumigados con mancozeb y otros plaguicidas. En el Ecuador se tira al aire a través de la fumigación aérea cerca de 40 millones de litros de una mezcla que va entre el aceite mineral, que ya afecta la salud, y una mezcla de plaguicidas, un cóctel de plaguicidas. Pero hay una particularidad, y es de que los plaguicidas, ¿verdad?, cuando se producen, quienes lo producen establecen ciertas limitaciones de uso de forma individual por su toxicidad, ¿verdad? Lo hacen de forma individual, pero nadie ha estudiado sobre cuáles son los efectos cuando estos se mezclan. Y en la producción de banano hay una mezcla de hasta 3 y hasta 4 plaguicidas en una fumigación. Es decir, el tema es muy peligroso, ¿no? No hay la voluntad política de los gobiernos de analizar cuál es realmente el efecto de una mezcla, un cóctel de plaguicidas que se tira al aire. Nosotros como organización y en nuestra lucha hemos conseguido algunas ciertas cosas que, si bien es cierto, son logros, pero que no alcanzan a hablar de que tenemos una justicia social que permite proteger la salud de los trabajadores y de los pobladores. Nosotros hemos establecido o logramos conseguir de que se fije una franja de seguridad todavía insuficiente, pero que es algo de 200 metros entre la plantación de banano o el área que se fumiga y las poblaciones. Hoy por hoy, para sorpresa de todos, las empresas bananeras, la Asociación de Exportadores de Banano, está haciendo todo lo posible para que esa área, esa franja de seguridad se reduzca de 200 a 30 metros. Entonces, todas estas cosas, aparte de una serie de epítetos que se han dado contra nuestra organización, ¿no? Han utilizado sindicatos creados por el mismo gobierno junto con las empresas para deslegitimar todo lo que dice ASTAC,
quien le habla tiene una amenaza de muerte, tiene dos denuncias en fiscalía, una por causar pánico económico al denunciar las graves violaciones a los derechos humanos en la producción de banano. Tuve un intento de encarcelarme por parte de un juez al pedir documentos en un juicio laboral de unos compañeros trabajadores de la empresa Novoa. Es decir, lo que se ve es que existe todas las formas posibles desde los gobiernos en complicidad o con las empresas bananeras para impedir que las organizaciones de trabajadores como ASTAC denuncien y evidencien toda la violación de derechos humanos, la afectación al ambiente que produce esta actividad. Y una de las cosas más claras que tenemos a la mano es de que luego de 14 años de luchar por nuestro registro como sindicato de rama, una corte provincial, la de Pichincha, dispone, mejor dicho, sentencia y dispone al Ministerio del Trabajo que registre nuestro sindicato. Que registre nuestro sindicato y que nos dé las debidas disculpas por tantos años de haber violado nuestros derechos humanos a la libertad sindical. Pero que además se deje abierta la puerta para que otras organizaciones o otros grupos, gremios de trabajadores se reúnan en el sindicato de rama. Evidentemente, 2 meses y el Ministerio del Trabajo no cumple la sentencia, sencillamente no le da la gana de cumplir la sentencia. Una sentencia que fue alcanzada en una acción de protección, ¿verdad? Que en la primera instancia fue negada por la jueza, a pesar de que el Ministerio del Trabajo ni la Procuraduría del Estado enviaron a ningún representante, fue negada, pero ya en la apelación ganamos. Entonces, ¿por qué esta negativa? Evidentemente, el sindicato de rama es una organización que va más allá de un sindicato de empresa. Un sindicato de empresa tiene ciertos temas particulares que discutir con su empresario, con su empleador. El sindicato de rama tiene que plantear los problemas y soluciones, ¿verdad?, sobre toda una actividad. Y en el campo agrícola bananero hay una serie de cosas que no solamente se limitan al tema económico, es decir, al salario, al 13º, a las horas, no, se va más allá y habla de la vida digna que realmente deben de tener los trabajadores y los pobladores. ¿Y cómo puede haber dignidad en una vida cuando los trabajadores, mientras están laborando e incluso mientras están almorzando, se lo están rociando con pesticidas? Es decir, en su plato de comida puede caer tranquilamente restos de plaguicidas y eso no les importa a las empresas bananeras, a las grandes empresas bananeras y al gobierno, porque eso ha sido denunciado y no ha adoptado medidas realmente que permitan protegerla. Y entonces, ¿de qué beneficio hablamos de la agroindustria bananera? Más bien nos demuestran un desprecio a la vida de los trabajadores, de los pobladores, sencillamente por beneficiarse, o sea, por ganar ellos. Y el Estado toda la vida siempre está proponiendo a las ayudas a los pobres empresarios bananeros. Hoy por hoy hay una emergencia, el llamado Fusarium Raza 4, que sorprendentemente estaba en Colombia y saltó a Perú, no pasó por Ecuador. Sobre eso hay que investigar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no entiendo, sabiendo que los empresarios bananeros son gente muy preparada, muy experimentada en los negocios, ¿cómo es posible que frente a una amenaza que posiblemente termine, según ellos, con la producción de banano, termine con las plantaciones de banano en el mundo, ellos sigan sembrando cerca de 2.000 hectáreas de banano, por lo menos he visto o constatado en un productor, en una sola empresa? Es decir, ellos ponen en riesgo $600 millones, más o menos a $30.000 cada hectárea de banano tecnificada, ¿no? Frente a una amenaza como el Fusarium Raza 4. ¿Será verdad que es tan grave la amenaza del Fusarium Raza 4 o será una nueva forma de crear espacios para los negocios? Posiblemente encontrar cepas de banano que sean resistentes a este Fusarium o encontrar agrotóxicos que permitan controlar esta enfermedad. Entonces, alrededor de la agroindustria, especialmente bananera, hay muchas cosas que investigar, pero es difícil porque el negocio bananero, particularmente el lobby bananero, es tan fuerte que ha puesto ministro del Trabajo. El gobierno anterior
el ministro del Trabajo era un empresario bananero, Raúl Ledesma. Hoy por hoy tenemos de asesor del presidente al señor Juan José Pons, presidente del clúster bananero. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que la agroindustria bananera para mi criterio muy personal, se ha convertido en una especie de parásito, porque nadie presenta cifras sobre lo beneficioso que puede ser como trabajo, como industria, para los pobladores y para los trabajadores. Los trabajadores siguen viviendo salarios de miseria, siguen siendo explotados, no hay salario básico, no hay horas extras. Un trabajador bananero labora hasta 14 horas en el día, 5 o 6 días a la semana. Nosotros, con documentos del propio Ministerio del Trabajo, demostramos que trabajadores de una empresa, la Raybanpac, en el 2019 trabajaron algunos 360 días en el año, es decir, solo 5 días descansaron en un año. Esa es una forma de esclavitud, esa es una esclavitud real. Entonces, pensemos, ¿qué tan beneficioso es el agronegocio frente al respeto a los que debe existir de los derechos humanos de los trabajadores? Yo creo que ninguno en absoluto, y eso creo le dejo a ustedes para que lo sigan meditando al respecto, y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Alex. Gracias, Jorge. Bueno, luego vamos a tener un poquito más de tiempo para que puedas profundizar sobre ese tema. Muchas gracias. Jorge nos plantea también toda esta problemática que existe alrededor del cultivo del banano, ¿no? Sobre todo el tema de las fumigaciones, los agrotóxicos, el tema de las fumigaciones aéreas que incluso podría llegar, afecta a los trabajadores dentro de las haciendas, poco interés en la protección de los derechos de los trabajadores y más bien mucho interés en los tratados de inversión, en los tratados de libre comercio, ¿no? Agradecemos, Jorge. Luego nos acompaña también la compañera Elizabeth Bravo. Bueno, ella ha seguido muy de cerca las últimas leyes, decretos y políticas públicas que se han puesto en contradicción a la soberanía alimentaria, muchas de estas promotoras para profundizar modelo agroindustrial en el campo ecuatoriano. Nos plantea hoy su preocupación sobre las pretensiones del ingreso nuevamente, del ingreso de transgénicos a nuestro país. Elizabeth, bienvenida. Buenos días. Yo quiero empezar recordando a las personas que nos escuchan que en el año del 2008, durante la Constitución del Ecuador, se declaró a nuestro país libre de cultivos y semillas transgénicas. Esta declaración fue el resultado de la lucha de organizaciones campesinas, indígenas, ecologistas, de operadores de salud, de consumidores, de defensores de los derechos de los animales, es decir, de una gran cantidad de personas en el país, que hizo posible esta declaración. Sin embargo, desde que se hizo esta declaración, han habido varios intentos para revertir esta condición de Ecuador libre de transgénicos. Aunque el Ecuador no es un país muy importante para el tipo de cultivos que nos estaba describiendo Carlos Vicente, es decir, zonas con grandes planicies, como son la pampa húmeda. Sin embargo, para empresas como Monsanto, de la que nos habló ya Carlos, es inaceptable que un pequeño país andino se rebele contra ese agronegocio y se declare libre de transgénicos. Entonces, a lo largo de estos años han habido varios intentos, como yo digo, de revertir la condición de Ecuador libre de transgénicos. Y el año pasado, mientras todos estábamos recluidos en nuestras casas debido a la pandemia, el IICA, que es el Instituto Interamericano para el Desarrollo Agrícola en las Américas, que es una organización creada por la OEA a mediados del siglo XX, como una punta de lanza de la agricultura industrial, un producto de la Guerra Fría, podríamos decir hasta cierto punto, a través de la cual se ha promovido la industrialización, la revolución verde, en las agriculturas de todo el continente. Entonces, en este contexto, el ICA, junto con ONU Ambiente y el Ministerio del Ambiente del Ecuador, llaman a una consultoría para determinar nuevas regulaciones en el campo de transgénicos. Es interesante que en la llamada de normativa se habla de homogenización, homologación de normas.
Bueno, en esa época varias organizaciones de las personas que estamos en esta lucha, ¿no? Hicimos cartas dirigidas al IICA, a ONU, al Ministerio del Ambiente, protestando por este nuevo intento. Hace poco se filtró, digamos, hasta cierto punto, el resultado de la primera consultoría, donde ya se establecía una especie de decreto, creo que tiene un rango menor que decreto, una resolución a través de la cual se estaría ya normando los transgénicos en el Ecuador. Es interesante notar que, bueno, la consultoría dice que se tiene que aprender de los países que ya tienen regulaciones maduras en el campo de transgénicos, ¿no? Y se toma como ejemplo Brasil. Carlos ya nos habló sobre lo que sucede en Argentina. Con 24 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. Bueno, el Brasil, que es un poco más grande que Argentina, tiene casi 52 millones de hectáreas con transgénicos, maíz, soya y algodón. Si nosotros revisamos la bibliografía que existe sobre lo que pasa, tanto en Argentina como en Brasil y en todo el Cono Sur, en esta República Unida de la Soya de la que nos hablaba Carlos, son zonas que están completamente bañadas de agrotóxicos, especialmente de glifosato, porque realmente los transgénicos fueron creados para ser usados con plaguicidas. El 80%, o un poco más tal vez, de transgénicos son resistentes a herbicidas, al herbicida glifosato o a otros herbicidas. Entonces, necesariamente los transgénicos involucran herbicidas. Alguna gente habla que los herbicidas, que parte del paquete tecnológico de los herbicidas incluye a los transgénicos. Otra gente dice que parte del paquete tecnológico de los transgénicos incluye a los herbicidas. Están unidos de manera inseparable. Entonces, lo que este decreto, lo que esta consultoría propone es que nosotros, bueno, en primer lugar, posiblemente sigamos el ejemplo de Brasil, que tiene una ley de bioseguridad y que crea un consejo de bioseguridad que aprueba todos los transgénicos que se les presentan, ¿no? Realmente. Y luego que apliquemos algunos artículos del Protocolo de Cartagena. El Protocolo de Cartagena es un protocolo internacional que regula el movimiento transfronterizo de los transgénicos. Este protocolo utiliza la evaluación de riesgo, que es un instrumento de gestión ambiental, que ha sido sumamente criticado por la debilidad de este instrumento. Para empezar, porque trabaja con escenarios posibles de riesgo, a pesar de que cada día entendemos más lo poco que sabemos sobre cómo se comportan los transgénicos y los graves impactos que están produciendo, por ejemplo, en los microorganismos del suelo, en el mismo producto, por ejemplo, en la soya o en el maíz transgénicos, en la salud humana, en la naturaleza. Sin embargo, quienes hacen evaluación de riesgo trabajan con estos escenarios como si ya supiéramos todo. Otra cosa también muy delicada es que se utilizan evaluaciones de riesgo hechas por las propias empresas, ¿no? Entonces, este es el modelo que quieren que se aplique en un país declarado libre de transgénicos. Lo que nos dice la consultoría, que podría convertirse en un decreto, es que el artículo 2.4 del protocolo dice que nada en el protocolo limita la capacidad que tienen los países de desarrollar normas más estrictas para la protección de la biodiversidad y la salud humana, como, por ejemplo, se reconoce en la Constitución del Ecuador. Sobre la homologación, ya quisiera terminar diciendo, por ejemplo, que el año pasado en Paraguay se aprobó un procedimiento corto, más ágil para aprobación de transgénicos. Debo decir que ya en Paraguay existen 5 millones de hectáreas cerca de 5 millones de hectáreas con transgénicos, y que esos transgénicos han producido impactos, además de todos los impactos que nos ha dicho Carlos, impactos muy graves en las poblaciones originarias, porque han sido desplazadas y muchas veces por capital extranjero. Entonces, lo que se dice es que Paraguay acepte evaluaciones hechas en otros países con sistemas maduros de evaluación de riesgo. Y yo me pregunto si, por ejemplo, es como Noruega. En Noruega prácticamente no se ha aceptado ningún transgénico. O si el ejemplo va a ser Estados Unidos o Argentina o Brasil. En ese escenario es el que nos quieren meter a nosotros como ecuatorianos y es algo que no se puede aceptar. Nos
preocupa, para terminar, simplemente decir que tenemos un nuevo ministro de Agricultura desde hace 2 días. Leyendo la hoja de vida del ministro, se ve que él ha vivido los últimos 20 años en Estados Unidos, en Florida, apoyando al sector cítrico de la Florida, y que es un gran admirador de las nuevas tecnologías. Él habla, por ejemplo, de la tecnología CRISPR o de edición génica, que es una forma de manipulación genética, es un organismo genéticamente modificado, pero que a nivel mundial se lo quiere hacer pasar como que no fueran transgénicos y que por lo tanto no necesita ningún tipo de regulación. Es mucho más peligroso este abordaje porque no sabemos nada de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, bueno, y el ministro está diciendo que quiere ayudar a los pequeños agricultores a través de la aplicación de estas nuevas tecnologías, por lo que debemos estar muy atentos. En realidad, a diferencia de los temas que hemos tratado otros días, que tenemos un decreto minero, un decreto petrolero, todavía no tenemos un decreto a favor de los transgénicos, pero tenemos que estar atentos de que estas consultorías de ICA no lleguen a convertirse en un decreto que abra las puertas a nuestro país, a los transgénicos, a pesar de que la Constitución no declara libre de cultivo de semillas transgénicas. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Te agradecemos mucho. Me parece muy importante colocar justamente esa mirada respecto a las amenazas que existen actualmente en tema de ingreso de transgénicos a nuestro país. Hemos sabido defender el artículo 401 que declara al Ecuador libre de cultivo de semillas transgénicas y nos parece tenaz que se intente ir contra una decisión que fue soberana, fue de la parte de las organizaciones campesinas, muchas de las organizaciones campesinas e indígenas, estuvieron las organizaciones sindicales apoyando ese tema, y esa legitimidad no puede saltarse con una consultoría con este tipo de cosas que tú pones. Muchas gracias. Luego vamos a poder seguir con el tema. Un paréntesis, quería pedirles a las personas que están escuchándonos en este foro, sí pueden dejar también sus preguntas para los panelistas en la línea de Facebook, en el Facebook de Acción Ecológica, que está abierto ahorita justamente para recoger cada una de sus inquietudes, comentarios, los vamos a leer aquí. Damos la bienvenida también a la compañera Verónica Potes, como decía la compañera abogada, defensora de los derechos humanos, de la naturaleza, quien aborda en este foro sobre cómo los tratados de inversión incluyen los arbitrajes como un servicio a la inversión en desmedro de la soberanía de los pueblos y también los pueblos para decidir. Muchas gracias por tu presencia, Vero. Bienvenida. Estás con el micrófono apagado. Ok, decía muchas gracias, Alex, muchas gracias a la organización del evento por este chance de compartir con panelistas que pues, conocen tanto de este tema, ¿no? A mí me tocó hablar del régimen internacional de inversiones, en particular este tema de los arbitrajes que se está discutiendo tanto, ¿no? Un tema que debimos haber superado, que en algún momento nos salimos de este régimen, particularmente del régimen de solución de controversias vía estos mecanismos que no solamente no nos convienen, sino que además nos quitan soberanía, pero no en la soberanía entendida como un anacronismo, sino en la capacidad que tenemos como pueblos para decidir nuestros destinos, para decidir nuestras reglas, para poder encaminar mejor nuestras vidas como poblaciones. Y creo que todos los panelistas, las panelistas que me han precedido, de alguna manera se han referido ya a este tema de el duro trabajo que es encaminar las leyes en este país hacia efectos o hacia objetivos que realmente nos interesan como poblaciones, y el duro bregar que nos toca a las poblaciones
el tener que enfrentarnos a esta alianza público-privada que es el Estado y estas empresas. El régimen internacional de inversiones se pone nuevamente, si quieren, en la palestra acá en el Ecuador, en las discusiones acerca del futuro económico y demás, por el énfasis que le está haciendo el nuevo gobierno a el atraer inversión extranjera, que supuestamente con eso vamos a salir de la crisis una vez más en otra crisis. Y la historia ya la conocemos. El régimen internacional de inversiones no es nuevo, viene desarrollándose por lo menos por unos 40, 50 años con más fuerza. Los tratados internacionales de inversiones, bilaterales, regionales, multilaterales, han sido particularmente o están siendo particularmente criticados, precisamente porque uno como que venden humo, no hay evidencias de que realmente con estos regímenes se avance en inversión extranjera, y tampoco hay evidencias claras de que esa inversión realmente redunda en cumplir con objetivos comunes de vida en el futuro. No quiero decir desarrollo, porque desarrollo siempre tiene esta idea de crecimiento económico sin límites, a puntos en los que, como vemos en estos momentos, realmente ese furor por el crecimiento sin límites nos ha llevado a lo que no esperábamos que nos sucediera, y es esta pandemia, ¿no? En todo caso, lo que yo voy a hacer es una breve reseña acerca de estos tratados, del régimen internacional de inversiones, y cuál es el rol que cumplen estos procesos de arbitraje y cuáles son las críticas que se les hacen y que se ligan mucho con lo que han comentado antes las personas que me han precedido. Los tratados de inversión, los tratados internacionales de inversión son tratados internacionales. Internacionales significa que los hacen los estados. Y ahí viene el primer problema, porque los estados, que se supone que tienen que velar por la población y por objetivos comunes y por intereses compartidos, intereses de todos, lo que hacen a través de esos tratados internacionales es privilegiar a los inversionistas y a la vez desamparar a quienes somos titulares de derechos, que somos potencialmente y realmente, en el caso que nos presenta Jorge Acosta acá, son realmente afectados o susceptibles de ser afectados por estas actividades de inversión. A la vez, en todo este régimen, que no solamente son los tratados ni estos mecanismos de arbitraje, es todo un sistema con los inversionistas internacionales, incluido el Banco Mundial, el Fondo Monetario, hay un énfasis en calificar a los estados con respecto a las facilidades y al entorno regulatorio que proveen favorablemente a la inversión, lo cual hace entonces que se constituye un incentivo bastante perverso en los estados para relajar derechos laborales aún más, para relajar derechos colectivos y para relajar los derechos de la naturaleza y la protección ambiental. Derechos humanos también, no solamente derechos humanos en sus dimensiones colectivas e individuales, quiero decir. ¿Okay? Pero entonces hay todo este incentivo precisamente por este furor de la inversión. Decía también que en estos momentos hay un fuerte movimiento que busca revelar o busca desnudar la verdad acerca de realmente quién se beneficia, cómo se beneficia, cuál es el supuesto beneficio de este esquema de protección de inversiones en el nivel internacional. Hay un grupo de trabajo que está trabajando en las Naciones Unidas, acaba de sacar recientemente un informe precisamente sobre este tema, y ellos identifican lo que en inglés llaman las 3 IES. En español es una D y 2 IES, y un poco las voy a comentar acá. Primero, dicen que el esquema de protección de inversiones se caracteriza por el desequilibrio. Y el desequilibrio aquí tiene que ver con el trato privilegiado que se le da a los inversionistas y el abandono a las víctimas y a las potenciales víctimas precisamente de los inversionistas. Se le da al inversionista un marco de protección que no tiene nadie más en la vida de los países, por ejemplo. Si nosotros queremos hacer un reclamo, por decir algo, en derechos humanos, por una violación de los derechos humanos, quienes estén más familiarizados con el sistema internacional sabe que primero tiene que agotar las vías internas,
y después de agotar las vías internas tiene que dirigirse al sistema internacional. El sistema internacional hace un estudio, primero a través de la Comisión Interamericana, luego si es que lo consideran pasa a la Corte. Realmente pueden pasar hasta 10, 15, 20 años sin que un caso se resuelva. Los casos, en cambio, de cuando un inversionista extranjero pone un reclamo ante un tribunal de arbitraje contra un Estado, los tiempos son mucho más cortos, y además no tiene la obligación de pasar primero por los mecanismos internos de soluciones de conflictos, por las cortes. ¿Okay? Y eso es quizás la prueba más evidente de este desequilibrio que hay. Otra de las características es la inconsistencia. Los inversionistas, por ejemplo, exigen precisamente arbitrajes internacionales como una protección contra lo que ellos llaman las cortes locales politizadas, pero al mismo tiempo insisten en usar esas cortes locales que se supone que eran politizadas y se supone que eran corruptas cuando las comunidades los demandan. Ese es el caso, por ejemplo, del Frente de Defensa de la Amazonía en el Ecuador, contra Chevron, Texaco, ahora Chevron. Ellos, ¿qué hicieron al inicio del proceso? Se lo llevaron a Nueva York, precisamente porque desconfiaban de la justicia ecuatoriana, y desconfiaban en la justicia ecuatoriana porque la veían más susceptible de venderse a la empresa. Se llevan el caso para allá y, oh sorpresa, no solamente que la Texaco no quería que el caso se llevara en los Estados Unidos, porque muy probablemente veían que allá se les haría más difícil o más caro comprar jueces, pero no solamente fue la empresa, fue el Ecuador, el Estado ecuatoriano. Yo recuerdo en esa época el procurador fue ante el juez que recibió el caso en Nueva York y le dijo: no entendemos qué está pasando porque las cortes en el Ecuador perfectamente dan justicia. Entonces, esa es una de las inconsistencias, ¿verdad? Exigen arbitrajes internacionales porque dudan de las cortes, pero cuando en otra vía que sí se pueden impulsar las comunidades los demandan en cortes extranjeras, ahí dicen no, si las cortes locales están perfectas. Otra de las inconsistencias es que las empresas matrices pueden reclamar por perjuicios a sus filiales a través de procesos arbitrales, pero cuando en una corte, por ejemplo, condenan una filial, el caso nuevamente Chevron Texaco acá en el Ecuador, alegan personalidad separada, ¿no? Y esta es una maniobra jurídica, esta es una zapada jurídica con la cual yo, que soy la matriz, digo que no tengo nada que ver con la empresa filial. Así que si usted tiene un problema con la filial, reclámele a la filial. Pero eso sí, cuando me voy a un proceso arbitral, sí reclamo por las pérdidas que le ocurrieron a la filial. ¿Sí ven? Entonces, creo que decía Carlos Vicente al principio, respetan las reglas y respetan las leyes cuando les conviene. Cuando no les conviene, usan este sistema que está hecho específicamente para protegerlos. La seguridad jurídica, la tal llamada seguridad jurídica, termina siendo en este esquema internacional de inversiones un juego de suma cero, ¿no? El juego en el que yo gano y mi ganancia es su pérdida. Y eso es como ellos ven a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica del inversionista se tiene que cumplir a punta o a cuenta de la inseguridad del individuo y de los colectivos. Les pongo un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, acá en el Ecuador. Cada vez que estamos en una sesión, en una audiencia de la Corte Constitucional del Ecuador con respecto a temas, por ejemplo, de la minería, una de las cosas que salen todos los abogados de las mineras a amenazar incluso a los jueces es amenaza velada, ¿no? Porque siempre son gente muy educada. Hacen la amenaza velada de que van a someter el caso a un arbitraje en caso de que el Ecuador falle en contra, ¿verdad? Y como tenemos todos los casos en los que los arbitrajes nunca le dan la razón al Estado ecuatoriano y siempre se dan a las empresas, entonces eso, quieranlo o no, echa para atrás a cualquiera, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, si hay un problema y si el Ecuador sale condenado, hay repetición y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos sí reclaman seguridad jurídica, y una seguridad que es bastante endeble. Porque, por ejemplo, una de las cosas que aquí nunca pasa es que, pese a que tenemos más de 20 años con consultas previas ambientales y consultas previas con pueblos indígenas que están vigentes por constitución, digo, desde hace más de 20 años, nunca se cumplen, nunca se han cumplido. Y entonces ellos siguen alegando que cuando les dan las licencias y cuando les dan los permisos y autorizaciones, pese a que saben que la Constitución dice que hay que hacer una consulta y saben que no se ha hecho,
alegan luego, si es que eventualmente el Estado ecuatoriano, las Cortes ecuatorianas, fallan en contra precisamente por falta del cumplimiento de un derecho constitucional, entonces enseguida gritan seguridad jurídica, ¿verdad? Y la famosa expectativa legítima y todos esos cuentos que se inventan. Asimismo, en esta característica de inconsistencia podemos ver el laxo concepto que le dan a inversión. Inversión es casi cualquier cosa, mientras que por el otro lado hay un restringido entendimiento de, por ejemplo, el artículo en la Constitución actual del Ecuador que dice que no nos podemos someter a arbitrajes internacionales, por lo menos de fuera de la región. Entonces ahí dice palabras como obligaciones contractuales y mercantiles, no recuerdo en este momento exactamente la frase, pero dicen, eso es muy restringido y eso no se refiere a compromisos internacionales. Eso lo he escuchado de abogados abogados que trabajan en estos sistemas arbitrales, que ya vamos a ver también ese punto. Y también la otra ahí es la irresponsabilidad. ¿Por qué resulta en irresponsabilidad de los inversionistas el sistema de protección de inversiones? Precisamente por lo que he dicho hace un momento, por el desequilibrio, por darle siempre el privilegio a ellos, por las inconsistencias que siempre desfavorecen. Entonces, claro, yo como inversionista, ¿por qué tendría que ser responsable y por qué tendría que sentirme responsable de cumplir las leyes de un país si me basta con irme a un arbitraje en el que nunca van a entrar a discutirse temas ni de derechos humanos, ni de protección ambiental, ni de protección de los trabajadores, ni de salud, porque todo eso cae fuera del sistema de protección de inversiones y el árbitro ahí sí dice, no, el que hace una idea grandotota de lo que es inversión, hace una interpretación chiquitita de qué es lo que entra en discusión. Y como eso, todos esos problemas que usted está diciendo, señora comunidad o señores y señoras individuos afectados, no entra dentro de lo que a mí me han dicho que tengo que revisar, que es el famoso tratado de inversiones, entonces, perdón, pero yo sobre eso no voy a hablar y termino siempre dándole la razón o en la mayoría de los casos al inversionista, o así no se la dé, hay un incentivo perverso a darle la razón por la figura de los jueces. Los jueces, perdón, ahí dejo entonces y seguimos luego. Ya, excelente. Te agradecemos mucho, mis disculpas por cortarte, está muy interesante la ponencia. Nada, bueno, justamente por este modelo de foro hemos previsto que tener una segunda rondita con la mitad de tiempo, con 5 minutitos para un poco subrayar algunos temas o tal vez contestar algunas de las preguntas que han hecho las otras personas que forman parte del panel. En este momento también decir que el compañero Jorge Acosta tuvo que salir por un motivo de fuerza mayor, entonces ya no nos va a seguir acompañando, pero bueno, sus criterios han quedado plasmados en este video también, ¿no? Entonces, le doy el paso a Carlos. Gracias, Alex. Muy interesante todo lo que han compartido. He tenido la oportunidad, gracias a Acción Ecológica, de acompañar distintos procesos, desde esta prohibición de los transgénicos, visitando alguna vez a la Constituyente en Montecristi antes de que saliera y apoyando la prohibición, como también siendo fumigados en una visita de campo que hicimos en plantaciones bananeras y viendo cómo pasaban por sobre nosotros los aviones fumigando. Así que haber tenido la oportunidad de compartir esta realidad me da más fuerza para remarcar dos cuestiones que me parecen básicas, ¿no? Esto que planteaba Verónica sobre cómo operan las corporaciones y por qué estos tribunales de arbitraje y por qué no respetan la ley, nos tiene que hacer tomar conciencia de que a nivel global hoy las corporaciones son las que gobiernan el mundo. Entonces, todos los mecanismos a través de los cuales nosotros tratamos de defender derechos humanos, derechos campesinos, derechos territoriales, derechos a la alimentación, se ven vulnerados por estas corporaciones que realmente no les importa violar la ley o modificar la ley a su medida, porque están por encima de los poderes democráticos, porque realmente la democracia está hackeada, ya sea la democracia representativa que vivimos y sea que gobiernen gobiernos más progresistas o de derecha, que por supuesto son mucho peores en sus acciones, pero en todos los casos están por encima
en el poder. Y esto no podemos desconocerlo, porque lo que tenemos que ser conscientes es lo que estamos dando en la batalla por la prohibición de los transgénicos, por la defensa de los derechos laborales, por el respeto a los derechos humanos. Es una lucha por desmantelar ese poder corporativo a nivel global, que bueno, no tenemos el tiempo para desarrollarlo en esta exposición, pero que en las próximas semanas, el 23, comienza una cumbre sobre los sistemas alimentarios globales, y es una cumbre que realmente está cooptada por estos poderes corporativos. Bueno, en segundo lugar, marcar algo que me parece muy importante y clave, que es mostrar cómo este sistema agroalimentario industrial está en el centro de la crisis climática, está en el centro de la crisis alimentaria global, está en el centro de la crisis hídrica que vivimos a nivel global. Como decía Elizabeth, está en el centro de la crisis de destrucción de la biodiversidad, porque todos estos monocultivos, ya sean soya o maíz transgénico o bananos, avanzan sobre nuestros ecosistemas naturales, destruyendo buena parte de la biodiversidad planetaria. Entonces es un imperativo ético el poder desmantelar este poder corporativo, porque es el futuro de nuestra humanidad el que está por delante, ¿no? Y bueno, y por último, y para luego poder por ahí responder las preguntas que haya desde los que están escuchando, una pregunta para Elizabeth. Si se aprobara este decreto de autorización y regulación de los transgénicos en Ecuador, ¿no sería inmediatamente declarado inconstitucional porque la Constitución explícitamente prohíbe los transgénicos? Lo dejo aquí y bueno, un gusto escucharlos y seguimos conversando. Gracias, Carlos. Bueno, tienes la palabra, Elizabeth. Bueno, yo creo que esa pregunta la puede responder más Verónica, que es abogada y sabe mucho sobre estos sistemas de las cortes constitucionales, etcétera. Yo debo decirte, Carlos, que en la Corte Constitucional reposan por lo menos 7 demandas de inconstitucionalidad por regulaciones a los transgénicos, que están desde hace 4 años esperando una resolución. Lamentablemente, el sistema es un poco lento. Sin embargo, yo quiero decir que en mayo del 2020, la Corte Constitucional escogió un caso de transgénicos para crear jurisprudencia, que es muy interesante, porque organizaciones campesinas, Acción Ecológica, el FIAN y otras organizaciones, hemos mantenido sistemas de monitoreo constante a la presencia de transgénicos en las provincias donde hay mayor cantidad sobre todo de maíz y de soya. Y desde el 2015 hemos encontrado soya transgénica en la provincia de Los Ríos, que es posiblemente donde te fumigaron, porque ahí están las grandes haciendas bananeras. Con la Defensoría del Pueblo en el año 2018 nosotros pusimos una demanda en la Corte de Quevedo primero, luego en la Corte de Los Ríos, y ganamos en las 2 instancias. Y entonces esta sentencia fue recogida por la Corte para generar jurisprudencia. Entonces yo creo que en ese sentido se facilita mucho cualquier futura demanda en ese sentido, pero eso yo creo que Vero podría responder mejor. Yo, para no terminar con un punto de vista tan pesimista, porque siempre nos dicen, bueno, ustedes reclaman y nunca ponen qué se puede hacer. Yo creo que en el Ecuador sí se puede hacer en el campo legal algunas cosas interesantes en el tema de transgénicos, por ejemplo. Se debe desarrollar un fuerte sistema de monitoreo para ver o no la presencia de transgénicos, un sistema de vigilancias en los puntos de entrada, porque, por ejemplo, la soya que se encontró en los ríos se cree que provino de Bolivia, porque los climas son un poco parecidos. ¿Cómo entró? ¿Por qué puntos entraron? Esa vigilancia se necesita hacer monitoreos, se necesita tener sistemas de erradicación, planes de contingencia cuando se encuentren los cultivos transgénicos, sistemas de reparación integral de los territorios afectados y sobre todo un sistema muy fuerte de responsabilidad civil. ¿Quién es responsable del ingreso de los transgénicos? Es decir, se puede normar, pero no creamos que normar el tema de transgénicos significa copiar el ejemplo, el triste ejemplo, podríamos decir, de Brasil, Argentina o Paraguay. Muchas gracias, Elizabeth.
Súper atinados tus comentarios. Me parece que hay un camino ahí. Recordar la sentencia del 2018-2019 que aún no se cumple, ni siquiera el cartelito en la página web del MAG, que debe decir Ecuador es un país libre de transgénicos, les recordamos porque esa era la más fácil. Las otras requieren un mayor trabajo del MAGAP y que estamos vigilantes, ¿no? Vero, un tiempito para que puedas tal vez aclarar algunas cosas o profundizar sobre lo que has dicho. Sí, a ver, yo primero quería hacer solo una pequeña agregación a la presentación que hacía, a la discusión sobre este tema de la protección de inversiones. Es que finalmente lo que hace este sistema internacional tan fuerte de protección de inversiones es maniatar a los estados. Entonces terminamos estando impedidos de cumplir nuestras obligaciones como estados y nuestras aspiraciones como sociedad de un ambiente sano, de una naturaleza que pueda albergar la vida y de toda la serie de derechos humanos y de derechos colectivos que entran a estar violados cuando hay estas actividades que ya con tantos detalles nos han dicho cómo nos impactan, ¿no? Estamos además impedidos de avanzar de buena fe objetivos de interés público. Con reglas de aplicación general, porque por ejemplo, regulación de precios de productos y servicios básicos, las reglas sobre propiedad intelectual que nos hablaba el compañero al principio de la presentación, los esfuerzos por combatir discriminación histórica, los esfuerzos por combatir lavado de dinero y evasión de impuestos, los esfuerzos por cumplir con la protección ambiental o porque la inversión responda realmente a los objetivos de vida que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en una sociedad dada, casi nada de eso se puede hacer porque enseguida las inversiones, los inversionistas contraatacan con sus árbitros y con sus procesos arbitrales y alegan trato injusto, expectativas traicionadas, sobreregulación, trabas al flujo de capitales, detrimento a sus beneficios y demás. Entonces yo sostendría como dice Vicente al inicio, es cómo finalmente estamos regidos por este capital transnacional. Capital transnacional que no opera tampoco por sí solo, que lo hace a través, uno, de las élites locales que permiten todas estas cosas, pues las historias que cada uno aquí ha contado tiene que ver con nombres y apellidos, podemos decir quién está a favor de cada cuestión, ¿no? Incluidos ministerios de agricultura y demás. Pero además está sostenido también por los propios abogados que trabajan en esto que se ha dado en llamar el negocio del arbitraje, porque es un negocio, ¿verdad? No son jueces, y eso era lo que quería decir. Les encanta hablar de los tribunales de arbitraje porque suena ahí como a corte, como a ley, y no es para nada. son abogados privados que usualmente son del mismo medio, al punto que otra de las cosas que se les reclama es lo que llaman en inglés el double hat. Yo a veces soy abogada de una empresa que presenta un reclamo ante un tribunal arbitral y otras veces me presento y me eligen para que sea árbitro. Y a veces utilizo decisiones que se hayan tomado a favor de un caso que presenté en otra ocasión para que se lo ratifique en un siguiente caso, sin que eso signifique que valen los precedentes, porque no se mueve para nada como una corte. Entonces explico, esa idea que tenemos por lo menos de la separación de poderes, de la independencia, de la transparencia, del proceso justo, equilibrado y demás, se pierde totalmente con estos procesos de arbitraje. Por eso, insisto, es realmente lamentable que en el Ecuador el presidente actual sin más haya decidido volver al proceso CIADI cuando justamente hay tanta crítica al respecto de si realmente conviene al interés nacional. Al interés de él y de su grupo, puede que sí, pero no corresponde hacerlo como interés nacional. Eso con respecto a los arbitrajes. Con respecto a la pregunta de Carlos, de lo que mencionaba Elizabeth, a ver, yo recuerdo, en principio sí, en principio si Ecuador es libre transgénico y pasa una norma en este sentido, una política, lo que sea, que favorezca la entrada de los transgénicos, debería ser declarada inconstitucional. Pero yo recuerdo, y no recuerdo luego cuál fue el fin en lo que terminó esta ley orgánica de agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sostenible, que seguramente él conoce mejor qué pasó luego, pero acá
lo que se buscaba con esa ley era darle la vuelta a la disposición constitucional, porque como en muchas cosas la Constitución dice no y luego dice salvo, y en ese salvo termina siendo una puerta gigantesca en vez de ser la puerta excepcional. En el caso acá, el artículo 401 de la Constitución del Ecuador dice que excepcionalmente y solo por interés nacional debidamente fundamentado por el presidente y aprobado por la Asamblea, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados, y creo que la barrera también era para usarlos para fines académicos o de investigación, una cosa por el estilo, ¿verdad? Pero la cuestión es, para fines académicos e investigativos, ¿qué? Pues, si es que igual entran los transgénicos, el fin académico no es simplemente llenarnos o cubrir un vacío de conocimiento que teníamos. Eso es mentira. Es decir, si se comienza a producir, se comienza a investigar en las universidades, en las facultades acá, y comienza a producirse algo en esos términos, no es simplemente con un fin de investigación. ¿Okay? El problema nuevamente está en el uso de estas cláusulas de excepción que tiene la Constitución y que terminan volviéndose la puerta abierta gigantesca. Es el caso del Yasuní. En el Ecuador está prohibido hacer extractivismo en áreas protegidas y en áreas intangibles. Y con esa prohibición pasó ¿cómo se llama? La ampliación de las actividades en el Parque Yasuní, que no es que no habían, sino que ya habían y fueron ampliadas por aprobación de la Asamblea Nacional en el año 2013, si no estoy mal, usando también una excepción. Entonces, yo diría en principio sí, es inconstitucional, pero la pelea que siempre nos toca dar es frente a estas curvas que quieren hacerle a las excepciones y tratar de poner, insisto, tener una puerta abierta a lo que se supone que era solamente una salvedad muy excepcional. Y las excepciones en el Ecuador, por cierto, nunca se prueban, ¿eh? Acá simplemente dicen es una excepción porque es una excepción, pero la condición excepcional, que diríamos, no sé cuál puede ser una condición excepcional para decir, ok, bueno, hagamos la investigación famosa con transgénico, no conozco técnicamente tanto de este tema, pero eso jamás se prueba. Lo único que se dice, bueno, el trámite de excepcionalidad lo estamos cumpliendo, como que si fuera el trámite lo excepcional, no la justificación, lo que habría que justificar como excepcional precisamente. Gracias. Muchas gracias, Vero. Leo unos comentarios, dice saludos desde Montecristi, nos están matando por la brutal contaminación, por la emanación de plomo, benceno, níquel, sulfuros de hidrógeno y otros metales pesados en el aire, parámetros que están fuera de los límites permisibles nacionales y de la OMS. Esto va en contra de vulneran los derechos humanos y de la naturaleza con las propias autoridades ambientales como cómplices. Nos escriben eso en el chat. Otra persona escribe, la soya transgénica ilegalmente sigue cultivándose, y en qué lugares, hace cuánto se está tomando estas muestras para vigilar que no ingresen. Como una pregunta, ¿cómo podemos seguir protegiendo nuestra soberanía alimentaria y hacer conciencia y utilización de nuestras propias semillas nativas? Una pregunta más dirigida tal vez a Elizabeth. Otro comentario dice, ¿a quién recurrir si las mismas autoridades que tienen las competencias ambientales como en Manabí y en el país protegen a los responsables de las vulneraciones de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos? Es otra pregunta que me parece que también está la Elizabeth dirigida. Otras preguntas, aquí hay una pregunta para el compañero Carlos, dice, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Brasil y Paraguay que mencionó Carlos, esto de los ingresos ilegales, ¿no? De contrabando, y la estrategia de Monsanto de pasarse por encima de las leyes de Ecuador, de las leyes para evitar un desarrollo parecido en Ecuador? Dice. O sea, ¿qué podemos aprender de eso? A la compañera Verónica, hay una pregunta respecto a esto que pasó últimamente sobre la firma del CIADI y si qué tanto esto nos aleja de combatir, digamos, o de empezar a pensar en el tema de derechos humanos, de tratados que incluyen derechos humanos sobre aquel que están en este momento
trabajándose, bueno, que se trabaja desde el 2003, el Tratado Vinculante sobre Derechos Humanos y Transnacionales, ¿no? Que plantea justamente la primacía de los derechos humanos sobre las actividades de las transnacionales en la Asamblea Nacional. Esas serían las preguntas. No sé quién, tal vez en el mismo orden, Carlos, podrías empezar. Y también un mensaje final para ir cerrando este ciclo. Por supuesto, gracias, Alex. Muchas gracias. Primero, hacer un breve comentario sobre lo que decía Verónica sobre la excepcionalidad, ¿no? Que alegan para imponer estas excepciones justamente, que me vino a la cabeza el ejemplo dramático realmente del año pasado, cuando la presidenta de facto en aquel momento, Áñez, en Bolivia, sacó un decreto para autorizar maíz e inclusive trigo transgénico, alegando la excepcionalidad por la situación de pandemia, ¿no? Así que imagínense ustedes Exacto. hasta qué niveles pueden llegar en estas cuestiones. Por suerte, el gobierno democrático posterior revocó este decreto, pero quiero decir, cuando el poder actúa, la excepcionalidad puede venir de la mano de cualquier locura, Sí, ¿no? sí. Sobre la pregunta sobre cómo aprender de la experiencia de Brasil, Paraguay y Argentina en el ingreso ilegal de los transgénicos, creo que la respuesta la dio Elizabeth, y es la pelea que viene dando Acción Ecológica desde hace años. Yo compartí incluso en el chat del Facebook recién la información sobre esa sentencia del 2019 que buscó y condenó la introducción de transgénicos de manera ilegal, pero la única manera es las poblaciones alertas, el monitoreo, el hacer cumplir las leyes, y esto que en algún momento acompañamos en México desde la Red de Defensa del Maíz y de los pueblos originarios de México, que desde el 2001 vienen luchando justamente contra la introducción de maíz transgénico en sus comunidades, que es el planteo de que la mejor defensa contra los transgénicos es sembrar sus propias semillas y no permitir dejar ingresar semillas importadas o semillas que se venden como ayuda alimentaria, como ha ocurrido en Ecuador, o que se comercializan como forrajeras y que igual los campesinos las siembran, ¿no? Entonces es el cuidado comunitario, el mantener los sistemas tradicionales de agricultura, es sin duda la mejor defensa, porque, y aquí ya sí algunos elementos para transmitir, como decía Elizabeth, siempre nos dicen que transmitimos las malas nuevas, también tenemos las buenas nuevas de que los pueblos hacemos agricultura desde hace 10 o 12 mil años. Allí se crearon todas las semillas agrícolas y realmente cualquier esperanza de futuro está en esa creación de esas semillas agrícolas, en esa defensa de la agrobiodiversidad, que solo puede partir defendiendo los territorios, defendiendo las culturas locales y defendiendo estos nuevos paradigmas que vienen ligados a las culturas tradicionales, que es la soberanía alimentaria, la agroecología de base campesina, como respuesta a muchas de las crisis que hoy vivimos como humanidad, y que en cada uno de esos territorios, allí en Manabí, en cada uno de los territorios donde están resistiendo la contaminación y resistiendo la agresión de las corporaciones, también se está practicando agroecología, también se están alimentando mercados locales, también se están compartiendo semillas en ferias e intercambios en las comunidades, y ahí es donde tenemos realmente la esperanza. Muchas gracias a todas y a todos por esta oportunidad. Me quedo con muchas ganas de volver a visitarlos y ojalá pueda ocurrir pronto cuando la pandemia nos lo permita. Un abrazo grande. Gracias, Carlos. Siempre bienvenido en Ecuador, ¿no? Elizabeth. Bueno, hay algunas preguntas dirigidas a mí. Sobre el tema de monitoreo, a mí me gustaría que conteste Alex, porque aunque es el moderador de esta mesa, él ha participado activamente en varios ciclos de monitoreo que empezaron en el 2011. Realmente él es una de las personas más involucradas en la recolección del material, en las pruebas, etcétera. Entonces te voy a dejar a ti la palabra cuando conteste las otras preguntas. Bueno, sobre el tema es una pregunta que hizo Vero, ¿qué pasó con la ley de semillas?
Se interpusieron 6 demandas que están esperando en la Corte su resultado, ¿no? La Corte dicen que tienen varias demandas represadas desde hace muchos años, entonces esperamos que tener una resolución lo más pronto posible, ¿no? Ya tuvimos 2 audiencias en el 2018, me parece, y desde ahí estamos en espera. Ahora, sobre la pregunta, un poco ya contestó Carlos sobre qué hacer para proteger las semillas nativas, qué hacer para proteger la biodiversidad. La forma de proteger la semilla nativa es usando la semilla nativa, no dejando que se pierda. Lamentablemente en algunas actividades, como por ejemplo el banano, el maíz, que Carlos le dice forrajero, el maíz amarillo, casi toda la producción es hecha con maíz industrial de las grandes empresas, ¿no? Incluida Monsanto, incluida otras empresas. Pero si realmente queremos proteger la semilla, queremos tener soberanía alimentaria, es muy importante conservar a la semilla nativa y producir principalmente para la alimentación humana y no para el agronegocio. Y para la soberanía alimentaria, me gustaría hablar más como consumidora o como una persona urbana. Yo no soy campesina. Tengo un poquito de tierra y preferí sembrar flores que alimentos porque tengo muy poca tierra como para alimentarme. Yo creo que los campesinos hacen mucho mejor su trabajo. En cambio, sembro flores para protección de los polinizadores, que es una campaña que también tenemos con Alex, la protección de los polinizadores en Quito. Pero podemos hacer como consumidores de ciudades, podemos promover la soberanía alimentaria por medio de consumir campesino. En Quito, afortunadamente, cada vez hay más posibilidades de acceder directamente a la producción campesina, ya sea a través de un montón de programas de canasta que hay, a través de varias ferias agroecológicas que hay en Quito los fines de semana o otros días. Entonces tenemos la oportunidad, y yo sí hago un llamado para que consumamos campesino. Si podemos agroecológico, mejor, pero si a veces hay productos que no se hacen agroecológicamente, lamentablemente todavía, pero consumamos campesino. Y un abrazo a los hermanos de Montecristi. Yo sé que están pasando por un momento muy difícil. Están poniendo unos radares para el control de narcotráfico en ese monte hermoso donde se cuajó la última constitución, y una zona desde el punto de vista de biodiversidad increíble. Les mando un abrazo solidario. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, ahí complementando lo que me pides. Acción Ecológica viene realizando monitoreos constantes en territorios como el gran territorio del agronegocio, que es Los Ríos, pero también en otras provincias como Manabí. El primer monitoreo que se hizo fue justamente en grano, en el 2013, para identificar justo la venta de ese grano como semilla, ¿no? Se encontraron algunos productos, ¿no? Incluso ahí nos enteramos que en el campo se promociona como semilla T, ¿no? La semilla T es la que se vende, ¿no? Y obviamente justamente, o más bien dicho, justamente es la semilla transgénica. Un nuevo monitoreo respecto a soya se realizó en el 2015, justamente con los compañeros y compañeras de la FECAOL, donde también se identificaron semillas, cultivos transgénicos, y esa demanda se quedó, o sea, la dieron de baja, ¿no? Rápidamente, la descartaron. En el 2018 retomamos nuevamente el tema de los monitoreos, y el monitoreo que realizamos en el 2018 nos ayudó a identificar que más 7 de cada 10 muestras eran de semilla de soya transgénica, ¿no? Resistente al Roundup. Entonces, esa alerta la transmitimos a la Defensoría del Pueblo, se volvió a hacer un nuevo monitoreo encontrando los mismos datos, y junto con organizaciones de base como el Centro Agrícola Cantonal de Quevedo y la FECAOL también, se levantó una demanda que es la demanda que comentaba Elizabeth en su presentación,
esa demanda fue levantada en Quevedo, porque también encontramos muestras en Quevedo, que es la capital, digamos, del agronegocio, ¿no? Y la Corte de Quevedo, en segunda instancia, ratificó esta contaminación, exigiendo al Ministerio de Agricultura y a su institución Agrocalidad, que es aquella que encargada del control, ¿no es cierto? Algunas medidas de reparación y de control, ¿no? O sea, de control sobre todo por el contrabando que existe de semillas en la zona, y de reparación también a aquellos espacios donde fue cultivada la soya transgénica y a sus alrededores, ¿no? También la posibilidad de capacitación, recuerdo que era una de las cosas importantes en temas de agroecología, en temas de transición a modelos libres de pesticidas, y que es un poquito, es el más fácil, que decía que era justamente este cartel en su página web ratificando al Ecuador, como dice en la Constitución, ¿no? Porque no es que nos estamos inventando, ni les estamos, en la Constitución clarito dice el Ecuador libre de transgénicos, ¿no? De cultivos y semillas transgénicas. Entonces, este caso ha sido tomado por la Corte Constitucional para generar legislación, ¿no? Y justamente fue reconocido entre otros casos a nivel mundial también como emblemáticos en el tema de la defensa de la tierra. Entonces, no es un caso aislado, más bien es un caso que tiene una protección, una legitimación, digamos, desde las instituciones legales y también desde los pueblos campesinos del litoral, ¿no? Que fueron los mismos que en el 2008 estuvieron protestando, estuvieron construyendo, estuvieron debatiendo ideas respecto a qué tipo de a qué modelo deberían enfocarse, ¿no? Donde la conclusión más clara fue el modelo de soberanía alimentaria, y es el que hay que hacer respetar. Eso podría contestar. También le doy el paso, bueno, a Vero, un poco sobre la pregunta que te planteaban, y también ahí tus comentarios finales. Muchas gracias, sí. A ver, yo la verdad es que ahí veo con bastante preocupación este tema bueno, pues y ahora entonces, ¿qué hacemos con CIADI? Regresamos al CIADI y tenemos esta incompatibilidad entre el proceso o llevar casos a que los decidan árbitros mercantiles y la protección de los derechos humanos, de los derechos colectivos de la naturaleza. Yo realmente veo con bastante preocupación porque la Corte Constitucional, a la que se le planteó si es que era o no, si debía o no pasar la ratificación del regreso al CIADI a la Asamblea Nacional y que ella decidiera, la Corte Constitucional dijo que no, en una decisión que es bastante, es decir, el argumento que hacen es bastante insostenible. Y lo digo de esta manera: la Constitución dice no se puede someter a un arbitraje, por lo menos un arbitraje no fuera de la región, ¿verdad? Palabras más, palabras menos dice eso. Y en este caso, el CIADI es específicamente el tratado el que da todos los detalles acerca de las formas de atención de los conflictos, y el principal es el arbitraje, ¿verdad? El otro es la mediación, pero si no nos ponemos de acuerdo nunca nos vamos a mediación. El arbitraje sí se puede imponer. Le obligo a usted a sentarse ahí y usted tiene que seguir el proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿para qué ratificamos un convenio que ellos dicen, no, pero es que el CIADI no termina directamente en un arbitraje, eso tiene que arreglarse por convenio bilateral, no sé qué? Digo, sí, pero es que ya le dio la puerta abierta, y hay una cuestión que en derecho internacional nosotros estamos obligados a cumplir de buena fe los tratados que ratificamos. Y si nosotros hemos ratificado el tratado del arbitraje, ¿cómo así mañana van a decir, no señores, ¿sabe qué? Nosotros ratificamos, pero espérese que mi Constitución dice otra cosa, ¿verdad? Porque ciertamente los estados se pueden excepcionar de obligaciones internacionales, pero no se pueden excepcionar de obligaciones internacionales alegando su propia ley, que es lo que le tocaría hacer el Ecuador mañana. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Y lo dice además un árbitro. Dice, no, es que aquí el problema es que no es ni siquiera lo que dice la Corte Constitucional, es que no nos estamos metiendo, cito, en una versión bastante restringida de lo que es una inversión. Dice, no está hablando ahí de inversiones, están hablando de, ¿cómo es que dice? Temas comerciales, discrepancias comerciales y contractuales. Digo, sí, pero esas discrepancias comerciales y contractuales, si las voy a alegar que
la forma de entenderlas vía arbitraje cuando hay un problema está basado en un convenio internacional que al que como Estado me he obligado, entonces el árbitro internacional va a decir, a mí no me importa lo que dice su constitución, porque usted nos aseguró y le aseguró a la gente, a los inversionistas internacionales, que regresando al CIADE iba a poder utilizar ese arbitraje. Si usted lo dijo y lo hizo a través de reconocer el CIADE nuevamente, no venga ahora a decirme que la Constitución decía eso, porque la Constitución ya lo decía y usted no tuvo ningún problema. ¿Sí ven? Porque lo que va a hacer el árbitro, lo que va a hacer el tribunal arbitral, no es a revisar la Constitución del Ecuador ni lo que dijo la Corte Constitucional, va a revisar el convenio. Y en el convenio dice lo que dice y entonces nos vamos al arbitraje y va a ser impuesto. Entonces no es tan cierto que no le da lugar al arbitraje y eso se verá más adelante, y cuando se vea más adelante ahí sí va a ser imposible porque la Constitución prohíbe. Eso lo dicen 2 jueces que salvaron su voto y dijeron no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo por eso, porque el convenio a lo único que lleva es a ratificar este tema de los arbitrajes y tiene razón en eso. Entonces por ahí yo veo un problema bastante serio. Y les hago recuerdo también, por ejemplo, que en el caso de Chevron Texaco, la Chevron lleva el caso a un arbitraje cuando ya el Ecuador había denunciado el acuerdo bilateral de inversiones con los Estados Unidos. Entonces ya tenían bastantes años en que el acuerdo ya se había terminado y el Chevron puede usar el mecanismo del arbitraje porque el convenio lo que decía era que si es que la inversión empezó durante el tiempo de vigencia del convenio, entonces el arbitraje procedía. Entonces podían llevar el caso cuando les diera la gana, así el Ecuador haya dicho no rigen más esas obligaciones. Entonces esos son los alcances perversos que tiene el sistema, el régimen internacional de protección de inversiones. Entonces, a mí sí me molesta, por ejemplo, que en el Ecuador se pase esto sin tener ni siquiera una discusión, cuando en el ámbito internacional está una y por todos lados demostrado, pero con datos, todos los problemas que tienen esos procesos, mejor dicho, ese régimen de protección de inversiones, por lo menos los anteriores al 2010, como ellos dicen. Les mencionaba hace un momento, y quizás esta es la parte buena, hay grupos de trabajo trabajando sobre este tema, está el tratado vinculante, que claro, lo han tratado de aguar, y ahí están los estados puestos a disposición de las multinacionales, como decía Carlos Vicente, son las que mandan, por encima de los gobiernos, y en parte porque además tienen en los gobiernos sus lobbies, que esta también es la cuestión, y los gobiernos son los que firman los tratados internacionales, que es lo que ha hecho el señor Lasso ahora con el aval de la Corte Constitucional. Entonces es el Estado ecuatoriano poniendo en bandeja de plata toda la protección a las inversiones, mientras que nosotros somos testigos de piedra de ver lo que está sucediendo. Pero en el sistema internacional por lo menos tenemos una esperanza por todo este movimiento que desenmascara todo el desequilibrio, la inconsistencia de la que hablaba hace un momento y la irresponsabilidad que de ellos surge justamente con este sistema al que se le está exigiendo ahora. Una de las cosas que pide el grupo de trabajo es terminar o reformar de urgencia todos estos tratados internacionales de inversión, precisamente por todos estos problemas que estamos viendo. Y en ese sentido, negociar si acaso nuevos tratados o si se va a negociar un nuevo régimen que sea compatible y que esté sometido al sistema de protección de derechos humanos y las prioridades locales de cada país, incluido el respeto a las cortes locales, ¿no? Todo lo cual no ocurre en este momento porque, como ya lo decían antes las personas que me precedieron, es este sistema internacional el que en este momento como régimen normativo está por encima de todos. Y nosotros, bien tragados el cuento de las maravillas que dice la Constitución del Ecuador, que dice que el mayor deber de los estados o del Estado ecuatoriano es proteger nuestros derechos, ¿no? Porque no es la protección de nuestros derechos la mayor preocupación del Estado cuando se pone en bandeja de plata en este régimen internacional. ¿Okay? Entonces, la pelea, como dicen, es peleando, ¿no? Y yo creo que también en estos tiempos en que todo está más internacionalizado, bueno, pues también las resistencias estamos internacionalizadas y en esas estaremos. Muchas gracias. Muy agradecido, Verónica, Carlos, Elizabeth, por todos sus comentarios. Leo 2 últimos comentarios que están presentes en la página. El uno de Marta Peñafiel, de Martita: la legalidad del agronegocio legitimizada, socapada y solapada por los gobiernos de turno, cómplices de estas corporaciones de la muerte, nos dice Martita.
compañero Henry Picado desde Costa Rica. También dice, además, ir al CIADI es muy caro por los servicios que los estados deben contratar. Costa Rica ha invertido unos 6 millones de dólares en un caso sobre minería. Agradece por el foro y por los comentarios. Me uno a ese agradecimiento que nos muestra, que nos presenta Henry, que también lo colocaba en el chat Ramón Vera. Nos parece que este tema es muy importante. Esperamos haber dejado una semillita ahí de discusión para que se pueda ir creciendo. Este ha sido el último foro, parte de toda la semana que he evaluado y que ha estado siendo muy crítica sobre los acuerdos que se han firmado, sobre todo en estos 100 días de nuevo gobierno de Guillermo Lasso, de este regreso neoliberal que tenemos de aquí en el país, ¿no? Y también, sobre todo, las alertas que se presentan en los distintos foros respecto a lo que se ha conseguido en términos de soberanía alimentaria, de autonomías, de autodeterminaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Entonces, eso, agradecerles mucho. El foro queda aquí, va a quedar ahí en la página web de Acción Ecológica y muchas gracias por la presencia. Gracias, gracias a ustedes, compañeros, compañeras. Gracias. Gracias Eli, a Carlos, ustedes. Alex. Un lujo. Muchas gracias. Igualmente. Seguimos la lucha. Seguimos. Exacto.